Muy buenas noches, doctores. Por favor, confírmeme de que se pueda ver la pantalla. Buenas noches, doctor. ¿Se ve? Excelente. Vamos a comenzar la jornada de hoy. Primer tema, enfermedad inflamatoria. Vamos a citar nuestro caso clínico. Mujer de 32 años, ha tenido 3 embarazos, 2 partos de ellos. Acude al servicio de urgencias por presentar dolor abdominal bajo de inicio súbito desde hace 5 días. Refiere fiebre subjetiva, flujo vaginal purulento y dolor durante las relaciones sexuales, es decir, dispareunia. Su última menstruación fue hace 2 semanas. Menciona haber tenido 2 parejas sexuales en los últimos 6 meses y no utiliza métodos de barrera. Antecedentes médicos relevantes incluyen un episodio previo de vaginosis bacteriana tratado con metronidazol hace un año. No ha tenido embarazos ectópicos ni cirugías abdominales previas. Al examen físico destaca una temperatura de 38,7, presión arterial 110/70 y una frecuencia cardíaca de 102 latidos por minuto. En el examen abdominal revela sensibilidad difusa en el hipogastrio, sin rebote y sin rigidez. En el examen ginecológico hay flujo cervical purulento y dolor intenso a la movilización del cuello y a los anexos. Laboratorios, leucocitosis de 14.800, PCR 50, test de embarazo negativo. Y en la imagenología, la ecografía transvaginal revela el engrosamiento de endometrio y líquido libre en fondo de saco de Douglas. La enfermedad pélvica inflamatoria, la bibliografía refiere como toda infección del tracto genital superior, que significa de cuello del útero para arriba. Eso puede comprometer útero, puede comprometer trompas, puede comprometer ovarios, puede comprometer parametrio, puede comprometer inclusive el peritoneo, ¿ya? Dentro de la clasificación para infección pélvica inflamatoria, tenemos que tener en cuenta que hay, por devolución puede ser aguda, es decir, un cuadro álgido del momento, o puede ser crónica, es decir, de larga data. En función a su etiología puede ser mediante bacterias o flora endógena, o puede ser mediante flora exógena. Es la más frecuente y predominantemente de infecciones de transmisión sexual. En función a su origen puede ser primaria o secundaria. Esta es la clasificación más importante en función a la clínica, ¿no? La clase uno es salpingitis sin reacción peritoneal. La clase 2 es salpingitis con reacción peritoneal. La clase 3 absceso tubovárico, y la 4 es peritonitis difusa. Eso quiere decir de que una sola no tiene datos de irritación peritoneal y las otras tres sí las tienen. Y en función a las características, podrá ser leve, moderada y severa, que veremos más adelante en función a la gradación. Prácticamente la puerta de entrada es el tracto genital inferior y por diferentes vías la bacteria puede hacer una infección en todo el tracto genital superior, ¿sí? Dentro de la principal clínica, un poco inespecífica, dolor abdominal. Dolor abdominal es más acentuado en hipogastrio, ambas fosas ilíacas, y podemos realizar las mismas maniobras que utilizábamos en embarazo ectópico, que es la lateralización del cuello y la retropulsión del cuello del útero al momento de hacer palpación bimanual, ¿no? Los pacientes van a presentar dolor. Se puede palpar del mismo modo por el tacto genital, que se llama los anexos, y podríamos palpar una masa en región anexial. Tercera situación, está en fiebre, malestar general, ¿no? Prácticamente aquí estarían incluidos la triada clínica de la enfermedad pélvica inflamatoria. Pero también tenemos que se llama que si hay una salpingitis con periperitonitis o formación de abscesos, que como podemos ver, el ligamento ancho, evidentemente va a haber datos de irritación peritoneal, es decir, signo de rebote positivo, y también podemos obtener signos de infección del tracto genital inferior, ¿no? Como una secreción purulenta del cuello del útero. Cuando nosotros estamos ante la sospecha de una paciente con enfermedad pélvica inflamatoria,
tendríamos que tener en cuenta de que uno de los laboratorios que más se solicita es la velocidad de eritrosedimentación. Según la bibliografía, es un test muy sensible para un cuadro ginecológico agudo. También podemos utilizar proteína C reactiva, no es mal la idea. Microscopía, en cuanto podamos utilizar ¿qué se llama? Podamos utilizar mediante especuloscopía y obtener una muestra del flujo que tengamos. Podemos hacer hemocultivos como también serología. Especialmente la serología nos ayuda mucho en la bacteria de Clamidia trachomatis. Es muy buena para el diagnóstico. De modo de que, sabiendo la clínica y sabiendo además los laboratorios que podemos solicitar, es que tenemos criterios mayores, criterios menores y criterios mínimos para el diagnóstico de enfermedad pélvica inflamatoria. En los criterios mayores tenemos dolor abdominal, dolor alexial y signos de infección del tracto genital inferior. En los criterios menores, que parecerían al revés, ¿no? Tenemos datos de fiebre, inflamación anexial, leucocitosis, aumento de la velocidad de eritrosedimentación o el PCR, test positivos, ya sea para gonorrea, clamidia o los más frecuentes, y dentro de los criterios mínimos está la sensibilidad uterina y o a la movilización cervical. Habíamos visto hace un momento dentro de la clasificación, hay leve, moderada y grave. En una enfermedad pélvica inflamatoria leve, por lo general las trompas están engrosadas, mas sin embargo son móviles y ambas trompas tienen sus ostiums abiertos, de modo de que es raro que haya infertilidad en estos casos. En la gradación moderada, las adherencias hay laxas, hay un exudado peritoneal y las adherencias pueden ser fímbricas o sin ellas. Aquí puede, como que no puede haber alteración en la fertilidad. Y en la gradación grave, aquí hay adherencias gruesos, órganos adheridos totalmente y hay formación de un absceso. Y que no solamente puede estar en trompa, sino que también puede estar en peritoneo. Los factores de riesgo para una paciente para que pueda presentarse una enfermedad pélvica inflamatoria son las siguientes. Contagio con bacterias exógenas, especialmente las de infección de transmisión sexual. De ahí radica que es promiscuidad, otra. Realizar maniobras sin medidas antisépticas puede ser una. Antecedente de enfermedad pélvica inflamatoria anteriormente. Menstruación, factores inmunológicos, que la paciente sea inmunocompetente, traumatismos, la vaginosis bacteriana habíamos visto, ¿no? Hace unas clases anteriores de que la Gardnerella vaginalis le da una puerta de entrada especialmente a la clamidia. Edad más frecuente en etapas reproductivas de la mujer, estado marital, si es que no hay fidelidad, la paciente no está con una sola pareja, antecedentes de otras infecciones de transmisión sexual y también la presencia de duchas vaginales. Por lo tanto, tenemos que tener un tratamiento. El tratamiento puede ser ambulatorio o con criterios de hospitalización. Cuando la paciente le hacemos ambulatorio, es decir, de vía oral, podemos utilizar una fluoroquinolona, por ejemplo, ofloxacina o ciprofloxacina, más una bacteria para para anaerobios, como es metronidazol. También podemos utilizar aminopenicilina o beta-lactamasas, más doxiciclina. Esta última nos ayuda mucho para clamidia. O también podemos utilizar una cefalosporina de tercera generación, más un antianaerobio y una doxiciclina, ¿no? Para clamidia este último. Cuando a la paciente la internamos, tendríamos que utilizar ofloxacina o ciprofloxacina, más metronidazol y la combinación de uno de los dos, aminopenicilinas con beta-lactamasas o cefalosporina de tercera generación, más doxiciclina en ambos casos para tratar clamidia. En los casos además donde queremos hacer un tratamiento profiláctico para la pareja, utilizamos también acitromicina tal cual como eran las dosis para infección de transmisión sexual, 1 gramo dosis única. La enfermedad pélvica inflamatoria puede traer secuelas en la mujer, principalmente cuadros de infertilidad. Habíamos visto en la gradación cómo se pueden obstruir las trompas. Factor de riesgo muy importante para embarazo ectópico. Las pacientes pueden presentar dolor pélvico crónico, especialmente en aquellas enfermedades pélvicas crónicas,
y las pacientes pueden presentar además recurrencia de los casos de enfermedad pélvica inflamatoria. Inespecífico el tema, pero con el resumen corto, vamos a empezar con las preguntas. Ustedes son dueños del chat, ya conocen la hermenéutica. Caso clínico de nuevo. Mujer de 32 años, ha tenido 3 embarazos, 2 partos, acude al servicio de urgencias por presentar dolor abdominal de inicio súbito de 5 días. Refiere fiebre subjetiva, flujo genital purulento y dolor durante las relaciones sexuales, es decir, dispareunia. Su última menstruación fue hace 2 semanas. Menciona haber tenido 2 parejas sexuales en los últimos 6 meses. No utiliza métodos de barrera. Antecedentes médicos relevantes incluyen un episodio previo de vaginosis bacteriana tratado con metronidazol hace un año. No tenía embarazos ectópicos ni cirugías previas. Al examen físico destaca leve fiebre 38,7 y leve taquicardia de 102 latidos por minuto. En el examen abdominal hay sensibilidad difusa en hipogastrio, pero no hay rebote ni rigidez. Al examen ginecológico, un flujo purulento en cuello del útero y el dolor intenso a la movilización del cuello de los anexos. Destaca leucocitosis, aumento de la PCR, test negativo. En la imagenología hay engrosamiento del endometrio y líquido libre en fondo del saco de Douglas. ¿Cuál es el agente etiológico más probable en este caso? ¿E. coli, clamidia, cándida, micoplasma o tricomona vaginal? Sí, por la clínica estamos ante una enfermedad pélvica inflamatoria, el germen más frecuente, clamidia. ¿Cuál es el tratamiento inicial más adecuado para esta paciente? Ceftriaxona más acitromicina, ceftriaxona más doxiciclina más metronidazol, amoxicilina, ciprofloxacina o penicilina G benzatínica. Sí, el tratamiento más característico, si le vamos a dar, que se llama, para cubrir además anaerobios, es ceftriaxona, doxiciclina y metronidazol. ¿Cuál de las siguientes indicaciones justificaría la hospitalización de esta paciente? Dolor abdominal bajo moderado, flujo vaginal purulento persistente, sospecha de absceso tubovárico, leucocitosis moderada o PCR elevada sin fiebre. Como dice, absceso drenado, absceso curado. Sea absceso es para operar. Por lo tanto, aquí sí tengo que internar a la paciente. ¿Cuál es el principal criterio clínico para diferenciar una EPI no complicada de una complicada? Dolor a la movilización cervical, presencia de fiebre, masa anexial palpable, leucocitosis elevada o dolor abdominal severo. En esta pregunta podemos tener dos respuestas, ¿sí? Uno sí puede ser el dolor abdominal severo, pero también puede ser la masa anexial palpable. El hecho de que haya masa anexial es muy frecuente para que haya absceso, ¿no? Entonces, eso. Pero de todos modos, dentro de los criterios mayores está también el dolor abdominal severo. Vamos a poner como que esta pudiera tener dos respuestas.
Según su origen, la enfermedad pélvica inflamatoria se clasifica como aguda y crónica, exógena y endógena, primaria o secundaria, leve, moderada y severa, o grado uno, 2, 3 y 4. Según su evolución clínica, crónica aguda. Según su etiología, exógena endógena. Según su origen, primaria secundaria. Según los estadios clínicos, uno, 2, 3, 4. Y según las características laparoscópicas, leve, moderada y grave. Aquí la respuesta es primaria y secundaria. Es el síntoma capital de la enfermedad inflamatoria pélvica: dolor pelviano, hemorragia uterina normal, náuseas y vómitos, distensión abdominal, flujo vaginal espeso con masa abdominal palpable. El síntoma capital es el dolor pelviano persistente y de variable intensidad, que puede ser espontáneo y o provocado con reacción peritoneal o sin ella. Es habitual que el dolor despierte la movilización lateral o anteroposterior del cuello del útero, ¿no? Entonces, el dolor es el síntoma característico del dolor de la enfermedad pélvica inflamatoria. Son componentes del síndrome de Fitzhugh-Curtis, excepto fiebre, dolor en hipocondrio derecho, salpingitis, vesícula normal o hepatoesplenomegalia. Los síntomas sistémicos como náuseas y vómitos, distensión o dolor abdominal generalizado pueden indicar una propagación peritoneal de la inflamación y una diseminación de la enfermedad. Con frecuencia hay dolor en hipocondrio derecho como manifestación de perihepatitis, conocido como el síndrome de Fitzhugh-Curtis. Fiebre, dolor en hipocondrio derecho, salpingitis y vesícula normal, asociado habitualmente a clamidia o a gonorrea. La infección propagada a los paramétrios consiste en cervicitis, endometritis, miometritis, flemón del ligamento ancho o periperitonitis. Cuando la infección se propaga hacia los parametrios con mayor frecuencia, determinado clínicamente en un emplastamiento muy difuso y doloroso que se extiende habitualmente desde la pared lateral del cuello y vagina hasta la pared lateral y posterior de la pelvis, ¿no? A esto se le conoce como flemón de la base del ligamento ancho. La presencia de pus en la trompa se denomina salpingitis, ovaritis, hidrosalpinx, piosalpinx o anixitis.
Sí, muy chancaquita. En las trompas ella se manifestará primero con una endosalpingitis sin alteración del aspecto exterior y con el ostium externo abierto. Aquí en la curación es posible sin secuelas. Si la infección progresa, la mucosa tendrá alteraciones irreversibles y la obstrucción de uno de sus orificios proximal y distal terminará la acumulación de pus en su interior, que se denomina piosalpinx. Una de las siguientes no corresponde a la vía de propagación canalicular: endometritis, salpingitis, miometritis, periperitonitis o todas son correctas. Prácticamente la clasificación es muy similar que puerperio patológico, ¿no? Por vía canalicular, la infección puede ser endometritis, salpingitis, periperitonitis y peritonitis difusa. Por vía linfática, miometritis, parametritis, flemones del ligamento ancho y absceso central del ovario. Y vía hematógena, tromboflebitis pelviana y embolias sépticas. Y la respuesta es miometritis. El compromiso de la base y el vértice del ligamento ancho ante una EPI se denomina flemón de la base del ligamento ancho, flemón alto del ligamento ancho, flemón difuso del ligamento ancho, parametritis posterior o parametritis anterior. Cuando el flemón de la base es de la base, por el tacto vaginal se puede apreciar acortamiento de uno de los fondos del saco y desplazamiento doloroso extendido desde un borde uterino hasta la pared pelviana, ¿ya? En el flemón alto, por el tacto vaginal, los fondos del saco aparecen normales, aunque profundizado por el tacto podrá reconocerse el límite inferior poco preciso. En el flemón difuso del ligamento ancho, en este caso la infección compromete la base y el vértice del ligamento ancho, es decir, todo el ligamento. En las paramentitis posteriores, y el empastamiento doloroso se toca a través del fondo del saco posterior, y en la paramentitis anterior, fondo de saco anterior, ¿no? Y la respuesta es flemón difuso del ligamento ancho. Corresponde a la clínica clásica de la anexitis: náusea precedido de vómitos, palpación de anexos agrandados y o tumefactados, dispareunia, metorragia o todos son correctos. El diagnóstico clínico de la anexitis se basa en la tríada clásica: dolor espontáneo y provocado en la región y regiones anexiales, palpación de los anexos agrandados y o tumefactos, signos de infección, fiebre, leucocitosis y velocidad de eritrosimentación elevada. Aquí solamente la B. La serología es un método de diagnóstico óptimo para E. coli, clamidia, Neisseria, gonorrea, micoplasma o todos son correctos.
Se pueden realizar urocultivos cuando estamos en sospecha de infección urinaria, pero podemos utilizar serología para Clamidia trachomatis, ¿no? Inmunoglobulina G e inmunoglobulina M. Tiene un valor predictivo para el diagnóstico de EPI aguda, pero su conocimiento puede tener mucha utilidad en los casos en los que debe evaluarse la evolución inclusive de las secuelas. Entonces, cuando pido serología es para clamidia. Cuando la tromboflebitis afecta las extremidades inferiores, produciendo dolor, edema, impotencia funcional e espasmo funcional, se denomina varices, flegmasia alba-Bollins, linfangitis, síndrome de piernas inquietas o la flebitis superficial. Tal cual que en patología de puerperio, ¿no? Cuando la tromboflebitis se ha extendido a las venas de uno de los miembros inferiores, la paciente puede experimentar como primer síntoma el dolor en la pantorrilla, pies, la raíz del muslo, luego aparece en edema, impotencia funcional, la piel palidece y se enfría por espasmo funcional, de ahí el nombre de flegmasia alba. Uno de los laboratorios no corresponde para el diagnóstico de EPI, velocidad de sedimentación, PCR, leucograma, CA 125 o todos son correctos. La proteína C reactiva puede tener gran utilidad, pues se eleva en el 80% de los casos de EPI, pero el ascenso más temprano que el de la velocidad de eritrosedimentación y el descenso se manifiesta al tercer día de un tratamiento exitoso. De todos modos, se llama irónicamente eritrosedimentación de lujo, pues sus ventajas no son concluyentes y solo se justifica en medios que su costo no sea efectivo. La forma leucocitaria también es útil cuando aparecen leucocitos mayores de 10.000 y neutrofilia. Por ello se sucede en el 50% de los casos. Por tal motivo, el recuento de glóbulos blancos con valores normales no descarta una infección del tracto genital superior. El CA 125 no se ha incluido de rutina diagnóstica de la EPI por su baja especificidad, aunque sus valores elevados han demostrado que es un marcador fiable para EPI o infección del tracto genital superior a cuadro agudo. Entonces aquí sí, son todas corresponden. Uno de los siguientes es un criterio de internación en una paciente con EPI, adolescente, estadio 1 de EPI, coexistencia con infección del tracto urinario, embarazo o ninguna es correcta. ¿Cuándo tengo que internar a mi paciente? Cuando no se descarta una emergencia quirúrgica, por ejemplo, apendicitis, embarazo, no respuesta al tratamiento ambulatorio oral, paciente incapaz de mantener un régimen oral o seguimiento, paciente con enfermedad severa, es decir, náuseas, vómitos y fiebre alta, absceso, y en pacientes adolescentes no hay datos disponibles que sugieran beneficios de la hospitalización. Un adolescente no. Entonces aquí sí, como está embarazada, tendría que internarla. Según la gradación de la EPI, la presencia de adherencias gruesas, órganos pelvianos adheridos entre sí, epiplón, piosalpinx o absceso tubovárico, corresponde a una gradación leve, moderada, grave, severa o sin relevancia clínica.
Gradación de la EPI. Leve, trompas gruesas, eritematosas, móvil con último abierto. Moderada, trompas menos móviles, adherencias laxas, exudado viscoso en la cavidad peritoneal, con adherencias fímbricas o sin ellas. Y en la grave, adherencias gruesas a órganos pelvianos adheridos entre sí, epiplón, piosalpinx o absceso tubovárico. Entonces aquí la respuesta es grave. Son diagnósticos diferenciales de EPI, excepto diverticulitis, embarazo ectópico, apendicitis, endometriosis, enfermedad de Crohn y colitis ulcerosa. Diagnósticos diferenciales. Numerosas enfermedades infecciosas y no infecciosas pueden ser confundidas con EPI, ¿no? Apendicitis, diverticulitis, infección del tracto urinario, embarazo ectópico, rotura de un quiste, endometriosis, torsión de pedículo del quiste, miomas uterinos complicados con necrobiosis, ¿no? Pero aquí en la respuesta, no, enfermedad de Crohn. Uno de los siguientes antibióticos no es recomendado para el tratamiento de EPI: ampicilina, metronidazol, cefotaxima, ciprofloxacino, gentamicin. Los tratamientos propuestos para pacientes ambulatorias son ofloxacina con ciprofloxacina más metro como antianaerobio. Aminopenicilina más inhibidor de beta-lactamasa más doxiciclina. O cefalosporina de tercera generación más una doxiciclina y más un antianaerobio por 14 días, ¿no? Pero la genta no está como para enfermedad pélvica inflamatoria. ¿Cuál es el tratamiento empírico en pareja no factible en la pesquisa de Neisseria gonorrhoeae, Clamidia trachomatis por isopado-uretral, metronidazol, amoxicilina, doxiciclina, azitromicina o ciprofloxacina? De ser posible, la pareja debe ser examinada si tuvo contacto sexual durante los 60 días previos a la aparición del cuadro infeccioso. La evaluación y tratamiento de la pareja es importante debido a que se puede ser el origen de la probable reinfección. Se deberá pesquisar la Neisseria gonorrhoeae y clamidia. De ser no factible el estudio, se tendrá que administrar acitromicina 1 gramo en monodosis. Acitromicina, ¿no? Pregunta de examen. Paciente femenina de 15 años, sin inicio de actividad sexual, presenta dolor súbito en el abdomen inferior, predominio de fosilaca derecha asociado a náuseas y vómitos. Al examen físico, pálida, inquieta, facies álgida, taquicardia, taquipnea, rugosidades positivos en el abdomen, pero hay resistencia y se palpa masa hipogástrica de 7 a 8 centímetros. El diagnóstico más probable: torsión ovárica, enfermedad pélvica inflamatoria, quiste de ovario, apendicitis aguda.
Esta pregunta nos podría haber servido en patología benigna ovárica, ¿no? Pero este año pusieron como de diagnóstico la torsión ovárica. ¿Qué es lo que no viraba como para que pueda ser una enfermedad pélvica inflamatoria? No había datos de actividad sexual, ¿no? Primer detalle, aunque puede ser por bacterias endógenas, doctor, sí, pero que se llama, no tenemos datos de dolor anixial, ¿no? Nos estaría faltando el parámetro como para poder tener un criterio mayor más. Cuando radiológicamente se observa obstrucción tubárica, se sospecha de cáncer de trompa, agenicia tubárica, tuberculosis genital, esterilidad por EPI y si la biopsia reporta hiperplasia por reacción inflamatoria. Infertilidad o esterilidad por enfermedad pélvica inflamatoria, ¿no? Aquí la respuesta. De todos modos, de todos modos, un pequeño observación ligera para esta pregunta. La tuberculosis produce obstrucción tubárica también, ¿eh? La enfermedad inflamatoria pélvica crónica tiene como agentes específicos a tuberculosis, Neisseria gonorrea, clamidia trachomatis, micoplasma, tricomona vaginalis. Si es crónica, el principal agente es tuberculosis, ¿no? Si es crónica. Puntos claves, definición es la herpes es una infección ascendente que afecta útero, trompas y estructuras anexiales con riesgo de complicaciones a largo plazo como infertilidad y embarazo ectópico. En la etiología tenemos agentes comunes como clamidia, neisseria, gonorrea. Anaerobios, bacterias y flora vaginal normal también pueden estar involucrados. Factores de riesgo, vida sexual activa con edades reproductivas, relaciones sexuales sin protección, antecedentes de EPI previa, procedimientos intrauterinos sin correcta antisepsia. Criterios diagnósticos mínimos, dolor abdominal bajo, dolor a la movilización cervical y sensibilidad anexial. Mínimo para el diagnóstico, ¿no? Aquí no es como en el libro, pues es por la CDC. Criterios adicionales, presencia de fiebre, leucocitos o PCR o BCG elevados y la evidencia de una infección de transmisión sexual, ¿no? Por pruebas serológicas o de cultivo. Diagnóstico diferencial, embarazo ectópico, torsión ovárica, apendicitis aguda, endometriosis. Las imágenes diagnósticas, ecografía transvaginal, identifica líquido libre, engrosamiento del endometrio y masas anexiales como abscesos. La laparoscopía es el gol estándar para confirmar los casos dudosos. La infertilidad tubárica es el resultado del daño permanente y la inflamación crónica ocurre hasta en un 15% tras un episodio. Absceso tubovárico, complicación grave que requiere manejo intrahospitalario y posible drenaje quirúrgico. Síndrome de Fitzhugh-Curtis, perihepatitis asociada a EPI con dolor en el cuadrante superior derecho y las adherencias en cuerdas de violín. Embarazo ectópico, el daño tubárico incrementa significativamente el riesgo de implantación ectópica. El manejo ambulatorio de la épica no complicada es con ceftriaxona intramuscular dosis única, doxiciclina más metronidazol. Indicaciones para hospitalización, sospecha de absceso, embarazo, intolerancia al tratamiento, falta de respuesta a las 72 o 48 horas. Tratamiento hospitalario tendría que ser en función a ceftriaxona, pero ya intravenoso y doxiciclina vía oral. Las alternativas, clindamicina más gentamicina en pacientes prealérgicas. Tratamiento, tamizaje anual para clamidia y gonorrea en mujeres menores de 25 años, uso de preservativo y educación sobre infecciones de transmisión sexual de recurrencia. Aquí tenemos, doctores, pueden tomar una captura de pantalla a esta primera pantallita para sus preguntas que puedan resolver ustedes. Recording in progress.
Le pueden tomar a la segunda capturita de pantalla, a esta página. Este año no hubieron preguntas sobre enfermedad pélvica inflamatoria en el examen. Aquí está, por si no le tomaron la captura. Muy bien, doctores. Espérenme un momentito. Ahorita vamos a compartir el otro tema. ¿Me confirman si se alcanza a ver la pantalla, por favor? Sí, doctor. Sí, Listo. doctor. Comenzaremos. Este tema sí tiene mejor implicancia. El de hace rato era muy en específico. Tal vez con saber infección de transmisión sexual ya nos dábamos de mucha cuenta con el tema, ¿no? Pero este sí tiene harto y es más, en este examen, si no me equivoco, fueron tres preguntas las que entraron de este tema. Caso clínico, una mujer de 52 años acudió a la consulta por presentar sofocos frecuentes, insomnio y cambios en el estado de ánimo desde hace un año. También refiere sequedad vaginal, dispareunia que afecta su calidad de vida. Su última menstruación fue hace 14 meses. Tiene antecedentes de hipertensión arterial tratada con el Abril, pero está controlada. Niega antecedentes de cáncer o trombosis. En el examen físico, la paciente se observa normotensa, hay dato aumentado de peso, ¿no? 27 kilogramos metro cuadrado el índice de masa corporal, sin hallazgos significativos en abdomen y pelvis. Laboratorios, folículo estimulante, 65 miliunidades internacional sobre mililitro, estradiol 15 picogramos sobre mililitro. La imagenología, la mamografía realizada hace 6 meses, normal. Densitometría ósea, reciente mostró un T-score en 1.5 en cadera. Desde el nacimiento, inclusive en la etapa embrionaria, la mujer nacía con una carga ovocitaria alta, pero ya desde etapa embrionaria estos ovocitos se van, ¿qué se llama? Entrando en apoptosis, de modo de que al momento del nacimiento son mucho menos los ovocitos que al momento de la etapa embrionaria a las 20-22 semanas. Cuando la paciente llega a la etapa de la adolescencia, toda esa etapa de años anteriores también hubo una apoptosis un poco más retrasada, pero hubo una apoptosis importante también de folículos. Se menciona que una mujer aparentemente solamente en etapa reproductiva va a ovular unos 450 hasta 500 folículos en la etapa reproductiva. De haber nacido con 6 millones, apenas 500 van a ser de uso. Todo lo demás va a entrar en apoptosis. Y va a llegar un momento en que la mujer va a dejar de tener esta capacidad reproductiva y al cese de la función del ovario, entre comillas, y a la ausencia de la regla, vamos a decirle que la paciente pues hay menopausia, ¿no? Entonces, es el cese de la actividad folicular del ovario. Es precoz cuando la paciente está antes de los 40 años, temprana antes de los 45 y tardía después de los 55 años, ¿no? Climaterio es la etapa transicional con los signos y síntomas del cese paulatino de la actividad ovárica, ¿no? Menopausia es el cese de la menstruación, climaterio es la signo-sintomatología alrededor de este periodo. Entonces podemos tener que en la premenopausia
hay la aparición de ciclos irregulares, ¿ya? En la transición temprana hay irregularidad ya de los ciclos. En la transición tardía, 3 a 11 meses de amenorrea y se denomina posmenopausia cuando la paciente tiene 12 meses de amenorrea. La clave del éxito para entender el porqué de múltiples situaciones en la perimenopausia está: deja de trabajar el ovario, vamos a empezar con este el medio, y al dejar de trabajar el ovario, las células de la granulosa ya no pueden producir estrógeno. El hecho de que ya no hay estrógeno, también hay un bloqueo que se llama del feedback hacia el cerebro y para que no haya, que se llama una regulación de gonadotrofinas. Por lo tanto, estas van a estar aumentadas. ¿Cuál es la principal que se eleva? Folículo estimulante y después se eleva luteinizante. También interfiere mucho la inhibina. El hecho de que disminuye la inhibina, no hay quien le haga retroalimentación y la folícula estimulante está totalmente disparada, pero no hay ovario que reaccione a esta hormona. También disminuye la hormona antimuleriana, esta última es la principal hormona para valorar reserva ovárica y a diferencia, porque pareciera como que estuviéramos ante un cuadro de ovario poliquístico más o menos, pero en la menopausia también disminuyen los andrógenos. Por lo tanto, la paciente tiene alteración cutánea, alteración de la libido, alteración del apetito sexual, ¿ya? Tenemos que tener en cuenta que toda esta cascada hormonal que ocurre en la menopausia y en el climaterio va a presentar evidentemente una sintomatología. Dentro de los síntomas a corto plazo está irregularidad menstrual, síntomas vasomotores, insomnio, cefalea, fatiga, depresión, ansiedad, alteraciones de la libido, alteraciones de la memoria. A corto plazo. A mediano plazo, la paciente ingresa en vaginitis atrófica, va a haber dispareunia, incontinencia urinaria, infecciones del tracto urinario, perdón, y alteraciones de la piel. A largo plazo, pérdida ósea, fracturas, enfermedades cardiovasculares y cáncer, ¿no? Dentro de los cánceres, ¿cuáles nos interesan? Endometrio, lo hemos visto ya en los temas pasados. Cáncer de seno también nos interesa mucho. Y a muy largo plazo, la enfermedad de Alzheimer. Solo para el detalle esta última, dice que la paciente ya en estado postmenopáusico tiene más chances de hacer Alzheimer que en el varón. Pero eso es posmenopáusico. Si fuera premenopáusico, el hombre tiene más chances de hacer Alzheimer. Empezaremos con los síntomas vasomotores. La paciente que se llama va a presentar sofocos. Los sofocos es una elevación de la temperatura que aproximadamente dura entre 3 a 5 minutos, característica en cuello, tórax, palmas de las manos, planta de los pies, incluida la cabeza, o hasta puede ser todo el cuerpo. La paciente además va a presentar palpitaciones y se va a presentar una vasodilatación periférica. Todo esto se debe a que hay picos de hormona luteinizante, nadie está haciendo el feedback, la progesterona también no está funcionando de manera adecuada. Está por la cercanía anatómica, el hipotálamo y la hipófisis están ahí para la termorregulación corporal. Hay síntomas neuronales, digo, hay alteración en los sistemas neuronales y de los sistemas de conducción y la termorregulación está alterada, ¿no? Por eso es que aparecen los sofocos. Pero también la paciente va a tener alteraciones en el sueño, ¿no? Las pacientes tienen sueño en el día, insomnio por la noche, y en la noche el sueño es muy liviano, no alcanzan a tener el sueño REM característico para el descanso de la paciente, se despiertan, tienen pesadillas, hay alteración muy corto es el sueño profundo. Y aquí podemos ver los neurotransmisores que están alterados en función a los síntomas vasomotores, ¿no? Como por ejemplo sea la serotonina, la adrenalina, la dopamina, la endorfina y el neuropéptido Y, que interfieren en la neuromodulación alterada de los síntomas vasomotores. Dentro de la sinosintomatología, también tenemos que tener en cuenta que aparte de los síntomas vasomotores y trastornos del sueño, también las pacientes tienen alteración en la memoria, primero a corto plazo. Luego de la evolución de la enfermedad, sí va a largo plazo.
Alteraciones psicosociales. La paciente ya no puede relacionarse de manera como lo hacía anteriormente. Disminuye la libido y la sexualidad. Los pacientes que se llama por tanto la sequedad vaginal como por disminución de los andrógenos pierden el apetito sexual y tienen inclusive que se llama problemas con la pareja. Inclusive les llega a aumentar también a este grado de tipo de sexual, psicológico y cultural. Hay una disminución por el estrógeno se encargaba de lubricar las mucosas y obviamente nos interesa mucho la mucosa urogenital, ¿no? Por eso es que las pacientes ingresan con sequedad e inclusive se atrofia todo el epitelio de la vagina y también de la uretra. Este es un grado muy, ¿qué se llama? Un factor de riesgo importante para infecciones del tracto urinario. Las pacientes van a presentar incontinencia urinaria de esfuerzo e inclusive pueden presentar órganos pelvianos, es más frecuente en las pacientes menopáusicas. La piel se va a volver más delgadita y más seca. Otra situación también que nos interesa muchísimo es la afectación del nivel óseo. Sabemos bastante bien de que el estrógeno ayuda considerablemente a la formación de tejido óseo, ¿no? Y aquí podemos ver, ¿no? Como en el hueso compacto, como en las estructuras del óseo tenemos una estructura externa, una estructura interna, un periósteo y un endósteo. En el endósteo prácticamente se va formando en las trabéculas el tejido óseo y se va formando nuevamente, ¿no? Y en el periósteo se van, que se llama, entre comillas, reabsorbiendo el tejido óseo, ¿no? ¿Qué situaciones también interfieren a la formación y resorción ósea? La prostaglandina E2, los inhibidores de la COX-2, aquí dice, ¿no? Como si que los antiinflamatorios no esteroideos puedan tener un efecto en función a la resorción y absorción ósea. La proteína ósea BMP y el RANK ligando también interfieren para la reconstrucción ósea. Pero, ¿cuál es el detalle más importante? Tener en cuenta de que hay dos tipos de células, los osteoblastos que se encargan de la reformación ósea y los osteoclastos que se encargan de la resorción ósea. En la menopausia está disminuida la actividad de los osteoblastos y está aumentada la actividad de los osteoclastos. ¿Qué significa? Que se forma poco hueso óseo y que se destruye más hueso óseo, ¿no? Pero no hay reformación de óseo. Entonces, ¿qué actividades también pueden aumentar la actividad osteoclástica? Que se llama un aumento excesivo del calcio, aumento de la hormona paratiroidea y un aumento de la vitamina D. Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta que hay factores de riesgo que la paciente puede presentar para osteoporosis, que ya es la afectación de la masa ósea. La paciente menopáusica, obviamente estamos hablando del tema, pero también pacientes con sedentarismo, índice de masa corporal alterado, alteraciones de la vitamina D, del calcio, del sodio, de las proteínas, hábitos tabáquicos de la paciente, algunos medicamentos y hasta inclusive otras enfermedades como las de la glándula paratiroides pueden afectar el tejido óseo. Para el diagnóstico de osteoporosis, por lo general, vamos a utilizar la densitometría ósea, ¿no? Entonces, la densitometría ósea está en un score T de 2,5 a 1, osteopenia ya es de -1 a -2,5 y osteoporosis es cuando es menor a 2,5. También podemos pedir laboratorios como fosfatasa alcalina, el PMP, osteocalcina, piridoninas y los neuropéptidos NIS. Más importante, más sin embargo, la densitometría ósea no es lo que más se utiliza. Tres zonas del cuerpo, la cadera, la columna lumbar y que se llama la muñeca, son lo que más los lugares anatómicos donde se utiliza. Cuando hablamos del tratamiento, no solamente de osteoporosis, tenemos que tener en cuenta que utilizamos calcio y vitamina D, muy importantes. Pero también tenemos que se llama tratamiento hormonal en función a tibolona. Este medicamento también nos sirve bastante bien en menopausia, pero tal vez menopausia con osteoporosis, muy buen medicamento la tibolona. También podemos utilizar bifosfonatos, análogos selectivos de los receptores de estrógeno,
medicamentos para hormonoparatiroidea, calcitonina y el denosumab también sirven bastante. Tenemos que tener en cuenta de que la menopausia también puede afectar el aparato cardiovascular. Aquí tenemos aspectos no modificables como la edad, el sexo, los antecedentes familiares y la raza. No podemos cambiarlos, pero hay antecedentes que sí son modificables. Hipertensión arterial, las dislipidemias, el sobrepeso, el sedentarismo, el tabaquismo y la diabetes. Son enfermedades que se llaman no transmisibles, pero se pueden modificar con dieta y tratamiento. Y tenemos también, hay factores de riesgo exclusivos de la mujer. Menopausia, antecedente de ovario poliquístico, antecedente de toma de anticonceptivos orales, preeclampsia y eclampsia, ¿no? Son exclusivos de la mujer que puedan afectar el aparato cardiovascular. Obviamente nos interesa mucho la menopausia, ¿no? Por lo tanto, cuando hablamos de una paciente menopáusica, tenemos que tener en cuenta que hay un tratamiento no hormonal. Podemos utilizar veraliprida, es un antidopaminérgico, la clonidina, alfa-adrenérgico, nos sirven bastante bien para los sofocos. También podemos utilizar el Bellergal, la alfa-metildopa, propanolol, la gabapentina, el tocoferol, los fitoestrógenos y antiansiolíticos y antidepresivos. Hartos medicamentos, signos sintomatológicos, no van a ir a la causa. ¿Cuáles son los que sí van a la causa? Tratamiento hormonal, ¿no? Las indicaciones, síntomas vasomotores que interfieran la vida de la paciente. La atrofia genital, para prevenir fracturas. La atrofia no solo genital, sino también la urológica. La disfunción sexual, el estado de ánimo y los trastornos del sueño, podemos utilizar tratamiento hormonal. ¿Y en qué pacientes están contraindicados? Cáncer de seno, cáncer estrogénico dependiente, cáncer de endometrio. Sangrado uterino anormal, trombosis venosa profunda, tromboembolismo, enfermedad hepática y las porfirias. No podemos hacer tratamiento hormonal en estos casos. Dentro de los medicamentos, aquí, a diferencia de la gran mayoría de patología que veíamos, sí es solo el tratamiento con estrógeno. Podemos utilizarlo bastante bien. Dentro de la forma tenemos naturales, conjugados, sintéticos y esteres. La vía oral puede ser oral, la vía puede ser oral, perdón, local, transdérmica y otros. De los más utilizados es la vía local en atrofia urogenital y el oral para síntomas vasomotores importantes, ¿no? Entonces, justamente, ¿qué acciones puede tener? Mejora los síntomas vasomotores, puede mejorar la depresión de la paciente, mejora considerablemente la atrofia genital, previene la osteoporosis, alteraciones cardiovasculares y la piel. Es decir, el tratamiento hormonal es muy bueno. Pero también podemos utilizar progestágenos, siendo naturales y sintéticos, ¿no? La potencia pueden ser puros, parciales, con glucocorticoides o con antimineralocorticoides. De todos modos, de todos los progestágenos sintéticos, el que más utilizamos es la tibolona, porque tiene afinidad por los receptores progesterónicos y androgénicos. Por eso es que nos ayuda mucho. La ventaja es que no estimula el endometrio. Es la ventaja más importante de la tibolona, que no altera el endometrio, ¿no? Que se llama, pueden presentarse casos de amenorrea y no requiere medicación, ¿no? Es un buen medicamento. Muy bien, entonces, con el resumen, vamos a pasar ahora a las preguntitas. Ustedes ya conocen la hermenéutica. Nuevamente vamos a citar el caso clínico. Una mujer de 52 años acude a la consulta por presentar sofocos frecuentes, insomnio y cambios del estado de ánimo desde hace un año. También refiere sequedad vaginal, dispareunia que afecta su calidad de vida. Su última menstruación fue hace 14 meses. Tiene antecedentes de hipertensión arterial tratadas con enalapril, pero está controlada. Niega antecedentes de cáncer o trombosis. Normotensa, ligero aumento de peso, sin hallazgos significativos. Laboratorios, FSH aumentada de 65, estradiol 15 picogramos. La inmunogenología, mamografía normal y la densitometría es de un T-score de menos 1,5 en la cadera. ¿Cuál es el factor fisiológico subyacente más importante en esta paciente? Aumento de hormona luteinizante, disminución de la inhibina, aumento de prolactina, resistencia a la insulina o un incremento en la globulina transportadora de hormonas sexuales.
Sí, aquí tenemos que la disminución de la inhibina. Si hubiera estado folículo estimulante, obviamente esa es la más importante, ¿no? Pero no está. ¿Cuál de los siguientes tratamientos es más efectivo para aliviar los sofocos en esta paciente? Estrógenos conjugados orales, terapia con antidepresivos, vitamina D y calcio, gabapentina o latibolona. Si solamente decimos sofocos, solamente sofocos, es estrógenos. Si analizáramos el caso de la paciente que tiene un T-score menos 1.5, sí, la tibolona nos sirve, pero no es para sofocos, sino es para prevención de fracturas y osteoporosis, ¿no? ¿Cuál es el riesgo más importante asociado al uso prolongado de terapia de reemplazo hormonal? Fracturas osteoporóticas, cáncer de mama, hipertensión arterial, insuficiencia renal o diabetes mellitus tipo 2. Sí, cáncer de seno. Es lo que más nos preocupa cuando utilizamos terapia de reemplazo hormonal. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre la densitometría ósea es correcta en esta paciente? Se debe repetir cada 6 meses. El T-score menos 1,5 es diagnóstico de osteoporosis. Indica suplementación de calcio y vitamina D. No es necesario monitorizar nuevamente a esta paciente o se debe tratar con bifosfonatos de inmediato. Entonces, en esta paciente que se llama, lo que tenemos que tener en cuenta es que deberíamos iniciar calcio y vitamina D. La osteoporosis ya saben que es menos 2.5. La osteoporosis es menos 2.5. La teoría más aceptada sobre la fisiopatología en la menopausia radica en alteración hipofisiaria, alteración hipotalámica, alteración uterina, alteración ovárica o todos son correctos. Varias son las teorías, ¿no? Pero la más aceptada en la actualidad es la gonadal, es decir, que la declinación endocrina del climaterio se inicia en el ovario por una depresión folicular continua que acelera la perimenopausia y es el cambio objetivo histológico que expresa la dramática reducción de estrógeno en la perimenopausia. Alteración ovárica. Uno de los siguientes determina la reserva ovárica, hormona foliculoestimulante, luteinizante, estrógeno, progesterona o la hormona antimuleriana. La reducción en los niveles que los cambios de folículo estimulante e inhibina B.
La ham disminuye linealmente desde 10 a 5 años antes de la última menstruación hasta niveles indetectables que puedan actuar como marcador endocrino de la depresión folicular, reflejando mínimamente la reserva ovárica. Entonces, la última mulleriana es la de reserva ovárica. La inhibina en su acción endocrina tiene por finalidad inhibir la acción de estrógeno, progesterona, folículo estimulante, LH, GnRH. Su producción es estimulada principalmente por la folícula estimulante, también por la LH y potenciada por el estrógeno, pero la acción endocrina de este péptido es la inhibición selectiva de folículo estimulante establecida por un feedback negativo de asa larga. Esta inhibición se realiza por dos niveles, bloqueando la transcripción de ARN del FSH y dificultando la liberación de FSH acumulada en el gonadotropo. Entonces, la inhibina, entre comillas, como su nombre lo dice, inhibe, pero ¿cuál? Folículo estimulante. Es un síntoma a corto plazo de la menopausia, infecciones urinarias, dispareunia, alteraciones de la memoria, alteraciones de la piel o pérdida ósea. Los síntomas a corto plazo son irregularidades menstruales, síntomas vasomotores, insomnio, cefalea, fatiga, depresión, ansiedad, alteraciones de la libido y alteraciones de la memoria, ¿no? La gran mayoría de síntomas están en el corto plazo. Aquí es alteraciones de la memoria. Es la causa más frecuente de metrorragia en la posmenopausia, hiperplasia endometrial, endometrio atrófico, cambios proliferativos, miomas submucosos o cáncer de endometrio. Las metrorragias, ¿no?, se deben a hiperplasias endometriales en un 15%, endometrios atróficos 45 a 50%, cambios proliferativos 10%, pólipos 10, miomas 10, cáncer de endometrio 5 al 10%. La mujer que presenta metrorragia debe ser evaluada con anatomía patológica de endometrio, ya que es la biopsia ambulatoria, el grado de histeroscopía con biopsia. Es el método considerado como gol estándar, ¿no? Endometrio atrófico es la causa más frecuente, pero lo vamos a poner así, no patológica, ¿ya? Porque muchos han respondido como cáncer de endometrio, y si es cáncer, sería patológico, ¿no? Uno de los siguientes no forma parte de la fisiopatología del sofoco: alteración hipofisiaria, déficit estrogénico, déficit de inhibina, factores psicológicos y culturales, o todos son correctos.
El sofoco es la sensación brusca, recurrente y transitoria de calor y rubicundez, acompañado de palpitaciones, ansiedad y sudoración variable, ¿no? La fisiopatología se debe a desequilibrio autónomo hipofisiario, deficiencia de estrógenos, factores psicológicos y factores socioculturales. Aquí no tiene que ver la inhibina. Uno de los siguientes no corresponde a los síntomas de la menopausia. Existe disminución de la libido sexual, presencia de insomnio, sequedad, dolor y tenesmo rectal, incontinencia urinaria y esfuerzo, o todos son correctos. Tenemos en la sintomatología trastornos del sueño, alteraciones de la memoria y relaciones psicosociales, disminución de la libido y alteración de la sexualidad, atrofia urogenital, y aquí hablamos vagina y hablamos uretra, incontinencia urinaria de esfuerzo y piel, ¿no? Aquí como pseudo pescadita, ¿no? Porque no es tenesmo rectal, no hay síntomas rectales en la menopausia. La disminución de la libido y la alteración sexual se encuentran alteradas por déficit de estrógeno, déficit de testosterona, déficit de inhibina. A y B son correctos, todas son correctas. Los niveles bajos en forma continua de estrógeno llevan las alteraciones vasculares, musculares y urogenitales a la inestabilidad en el humor, alteraciones del sueño y alteraciones cognitivas con alteración de la función sexual directa o indirecta. Los andrógenos desempeñan un papel importante. La testosterona contribuye a la iniciación de la vida sexual, de la actividad y comportamiento sexual, modula la ejercitación fisiológica del clítoris y la vagina e influye en la sensibilidad y lubricación. Las mujeres o fertilizadas en quienes la caída de estrógenos y andrógenos es abrupta padecen más de este trastorno. Entonces, tanto estrógeno como testosterona se encuentran alteradas en la función sexual. La célula encargada de la resorción ósea es el osteoclasto, osteoblasto, osteoclasto, las células de la teca externa, las células de la teca interna o la célula hematopoyética. Aquí podemos ver, ¿no? Las prostaglandinas 2 provenientes del ácido araquidónico por acción de la coenzima COX-2 estimulan la resorción y formación ósea. Los inhibidores justamente de la COX-2 como antiinflamatorios pueden influir negativamente en la formación ósea. La proteína ósea BMP proviene del factor de crecimiento transformante, son inductoras de formación ósea. Rank ligando, son moléculas de señalización que facilitan la conversión entre osteoblasto y osteoclasto y ayudan a coordinar la remodelación ósea. Las células encargadas en proceso de resorción ósea son los osteoclastos.
Resolución ósea, osteoclasto. Formación ósea, osteoblasto. Uno de los siguientes es un factor de riesgo para fracturas por osteoporosis, obesidad, menopausia precoz, altos niveles de vitamina D, anticonceptivos o todos son correctos. Y factores de riesgo, ¿no? Menopausia precoz, sedentarismo, aumento del índice de masa corporal, vitamina D, calcio, sodio, proteínas, hábitos, medicamentos, otras enfermedades. Aquí la respuesta solo es menopausia precoz. Yo tengo el error hace rato de decirles obesidad hace rato en el peso, más al contrario, las pacientes con bajo peso es, ¿no? Las que van a presentar fractura. El estudio que utiliza el FRAX en su criterio es ecografía ósea, rayos X, tomografía, densitometría o todas son correctas. Al fin de identificar a gente con alto riesgo, la Organización Mundial de la Salud tiene una herramienta para evaluar el riesgo de fracturas de acuerdo a los factores de riesgo, el FRAX, ¿no? Los factores de riesgo utilizados por el FRAX para calcular el riesgo de fractura son T-score por densitometría ósea, edad y sexo, fracturas previas, índice de masa corporal bajo, exposición a corticoides, historia familiar de fractura de cadera, fumadora corriente, alta ingesta de alcohol y artritis reumatoidea. Entonces es densitometría ósea lo que utiliza el FRAX. Los niveles óptimos de vitamina D son 5 nanogramos, 10, 20, 30 o 40 nanogramos sobre decilitro. Vitamina D. En todos los pacientes tratados con osteoporosis debería realizarse una determinación de 25 hidroxivitamina D sérica. ¿Ya? Niveles séricos inferiores a 10, deficiencia severa. Niveles séricos inferiores a 20, deficiencia moderada. Y niveles séricos superiores a 30 son suficientes. O sea, lo normal es 30 nanogramos sobre decilitro. Uno de los siguientes es un tratamiento farmacológico adecuado de la osteoporosis. Tibolona, alendronato, raloxifeno, hormona paratiroidea, o todos son correctos. Tratamientos. Podemos utilizar calcio, podemos utilizar vitamina D, podemos utilizar tibolona, podemos utilizar bifosfonatos, podemos utilizar análogos seroactivos de los estrógenos.
Paratiroidea, calcitonina, denosumab, hartos son los medicamentos que podemos utilizar para osteoporosis. La respuesta es todos son correctos. El alendronato, por si acaso, es un bifosfonato. El raloxifeno es un análogo selector de los receptores de estrógeno. Uno de los siguientes no es un factor de riesgo exclusivo para la mujer para enfermedad cardiovascular, menopausia, ovario poliquístico, preeclampsia, miomatosis uterina o todos son correctos. Los que son exclusivos de la mujer, menopausia, síndrome de ovario poliquístico, uso de anticonceptivos orales, preeclampsia, eclampsia. El que no entra es miomatosis uterina. Una de las siguientes es una contraindicación para el tratamiento hormonal de la menopausia: diabetes mellitus, hipertensión crónica, obesidad, hipotiroidismo, tromboembolismo venoso. Contraindicaciones de la terapia hormonal, ¿no? ¿En qué casos no damos terapia de reemplazo hormonal? Cáncer de seno, cáncer sensible a estrógeno, sangrado genital no diagnosticado, hiperplasia endometrial, tromboembolismo venoso activo, enfermedad tromboembólica arterial, hipersensibilidad a la terapia hormonal, enfermedad hepática activa y la porfiria, ¿no? Tromboembolismo venoso, aquí es la respuesta. No es un tratamiento farmacológico no hormonal en la menopausia. Pregabalina, tocoferol, propanolol, veraliprida o la naloxona. Los tratamientos no hormonales pueden ser con veraliprida, clonidina, Bellergal, betalanina, alfametildopa, propanolol, naloxona, gabapentina, tocoferol, fitoestrógenos, terapias herbarias, ansiolíticos, antidepresivos, tricíclicos, ¿no? Pero la pregabalina no es el tratamiento. Indique el factor de riesgo no modificable de la aterosclerosis coronaria: tabaquismo, hipertensión arterial, menopausia en mujeres, diabetes mellitus, LDL y colesterol elevados.
menopausia en mujeres, ¿no? La etapa comprendida entre un año antes y un año después de la última menstruación, caracterizada por amenorrea e intensificación de la sinosintomatología vasomotora, corresponde a menopausia precoz, premenopausia, perimenopausia, posmenopausia, climaterio, perimenopausia. No se asocia a riesgo de tener osteoporosis, anorexia nerviosa, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, insuficiencia cardíaca congestiva, síndrome de mala absorción, hiperparatiroidismo. Insuficiencia cardíaca congestiva. En la osteoporosis, la administración prolongada de los siguientes fármacos no es un factor de riesgo óseo. Anticonceptivos, heparina, corticoides, anticonvulsivantes, hormonas tiroideas. Anticonceptivos no es un factor de riesgo. Señale el inciso correcto. Síntomas menopáusicos a corto plazo que surgen desde el comienzo del climaterio y persisten durante los primeros años. Irregularidad menstrual, dispareunia, incontinencia urinaria, alteraciones de la piel, pérdida ósea. Irregularidad menstrual, ¿no? Esa fue la respuesta este año. Uno de los siguientes no es causa de metrorragias de la posmenopausia. Hiperplasia endometrial, miomas subserosos, cambios proliferativos, pólipos uterinos, cáncer endometrial. Sí, la respuesta fue miomas subserosos. Síntoma vasomotor de la menopausia, caracterizada por calor, rubicundez, palpitaciones, ansiedad que dura hasta 3 minutos previo a un hot flash, alteraciones de la piel, dispareunia, sofoco, cefalea, insomnio. Sofoco.
Puntos claves. Climaterio, etapa de transición entre la vida reproductiva y no reproductiva de la mujer que incluye la premenopausia, menopausia, posmenopausia. Se inicia generalmente entre 40 y 45 años y puede durar varios años. Menopausia, cese permanente de la menstruación tras 12 meses consecutivos de menorrea. La edad promedio es de 51 años. Cambios hormonales, disminución progresiva de los niveles de estrógeno y progesterona debido a falla ovárica. Incremento de los niveles de folículo estimulante mayor a 40 y luteinizante como resultado de retroalimentación negativa disminuida. Síntomas vasomotores, sofoco, sudoración nocturna son los síntomas más frecuentes, afectando al 75% de las mujeres, frecuentes en los primeros 5 años postmenopáusicos. Atrofia urogenital, sequedad vaginal, dispareunia, urgencia urinaria y mayor predisposición a infecciones del tracto urinario. Cambios en el estado de ánimo, ansiedad, irritabilidad, insomnio y en algunos casos depresión. Aumento del riesgo cardiovascular, disminución de los estrógenos, aumenta el colesterol LDL y reduce el HDL, incrementando el riesgo de enfermedad cardiovascular. Efectos óseos, mayor riesgo de osteoporosis debido a la pérdida de aceleración de masa ósea. Las fracturas más comunes son en cadera, columna vertebral y muñeca. Diagnóstico clínico en mujeres mayores de 45 años basado en los síntomas como sofocos y amenorrea más de 12 meses. No se requieren pruebas hormonales de rutina a menos que hayan dudas diagnósticas. La citometría ósea indicada en mujeres arriba de 65 años o aquellas menores de 65 con factores de riesgo como fracturas previas, tabaquismo o bajo peso. Terapia de reemplazo hormonal indicada para síntomas vasomotores severos y prevención de pérdida ósea en mujeres sin contraindicaciones. Estrógenos solo si la mujer no tiene útero, estrógenos más progestágenos si tiene útero. Contraindicaciones de la terapia de reemplazo hormonal, historia de cáncer de seno o endometrio, tromboembolismo venoso o enfermedad cardiovascular activa. Alternativas a la terapia de reemplazo hormonal, paroxetina, gabapentina, clonidina para sofocos, estrógenos vaginales en bajas dosis para sequedad vaginal y dispareunia. Prevención de osteoporosis, suplementación de calcio y vitamina D, uso de bifosfonatos en mujeres con osteoporosis o riesgo de fractura. Prevención cardiovascular, estilo de vida saludable con dieta equilibrada, ejercicio regular y control de factores de riesgo como hipertensión y dislipidemias. Tómenle una captura de pantalla a estas preguntas para que las puedan resolver. Sáquenle otra captura de pantalla a estas preguntas. Antes de pasar a a las preguntas, doctores, vamos un poquitito a las preguntas en las cuales hemos tenido, ¿qué se llama? Las dudas importantes. Esta era la pregunta, ¿no? Uno de los siguientes es un factor de riesgo para fracturas por osteoporosis. Hemos puesto obesidad, menopausia precoz, altos niveles de vitamina D, anticonceptivos, todos son correctos. Justamente hace rato una de las preguntas era que el anticonceptivo no tiene importancia para la fractura en osteoporosis. La obesidad no es más bien el bajo peso. Aquí la menopausia precoz es la que nos estaría avisando considerablemente para que se llama el factor de riesgo importante, ¿no? Si fuera vitamina D, no sería alta concentración, tendría que ser baja concentración de vitamina D. Y la otra pregunta, espérenme un momento.
Uno de los siguientes es un tratamiento farmacológico adecuado de la osteoporosis, ¿no? Aquí he puesto tibolona, alendronato, raloxifeno, hormona paratiroidea. La tibolona sí es, estoy totalmente de acuerdo. El bisfosfonato, aquí tenemos que existen el alendronato, el ivandronato, risendronato, solendronato, todos los natos, entre comillas, son unos bisfosfonatos, ¿ya? Raloxifeno es un análogo selector de los receptores de estrógeno, pero también hay el clomifeno, el tamoxifeno, el dialoxifeno, opsomifeno, ¿qué se llama? Hay varios que son, ¿no? Aquí estoy poniendo uno nada más de los análogos selectores y también podemos utilizar hormona para tiroidea. Por eso es que aquí la respuesta era, todos son correctos. Y alguien me pide que por favor ponga la primera página. Dime un segundito. Ahorita empezamos con las preguntas. Ahorita empezamos, ahorita empezamos, ahorita empezamos, ahorita empezamos. Bien. Doctor, ¿puede repetir la diferencia entre osteoblastos y osteoclastos? El osteoblasto se encarga de formar nuevo tejido óseo. El osteoclasto se encarga de la reabsorción, o sea, la destrucción, entre comillas, del tejido óseo que ya está en apoptosis, así lo vamos a poner. En la menopausia hay disminución de los osteoblastos y aumento de osteoclasto, entonces se forma poco y se destruye más, así lo pondremos. Primera página de las preguntas, segunda página ahora. Doctor, buenas noches. Disculpe, ¿podría repetir la diferencia entre términos de climaterio y perimenopausia? Climaterio es la signosintomatología, sin tiempo. Perimenopausia sí es la etapa en tiempo alrededor de la menopausia. Posmenopausia después de 12 meses. Perimenopausia menos de un año y más de un año, entre comillas, todo ese espacio. Pero climaterio es solo la signosintomatología. Y la signosintomatología dice claramente su biografía, inclusive puede ser 5 o hasta 10 años antes de instalada la menopausia. Buenas noches, doctor. ¿Puede explicar nuevamente densitometría ósea? Solo vayan al T-score, ¿ya? Ahorita lo voy a colocar. La densitometría ósea es un estudio en el cual maneja en función a situaciones importantes en muñeca, cadera y columna lumbar, ¿no? Aquí podemos ver la densidad ósea normal tiene un T-score de más 2,5 a -1. De -1 a -2,5 es osteopenia, pero menor a 2,5
es decir, -3, -4, -5 y es osteoporosis. Creo que no tenemos dudas. Genial. Teniendo en cuenta de que no tenemos más dudas, pues doctores, los espero el día miércoles